Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva reunión de nuestro Rotary Club de Buenos Aires. Hoy en un día muy especial en el que homenajeamos a nuestros héroes de Malvinas. Vamos a hacer el saludo a las banderas. La bandera argentina, la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Les pido que permanezcan un momento de pie. Vamos a hacer un homenaje a los héroes caídos en Malvinas, de los cuales el 2 de abril hemos conmemorado 40 años del conflicto. Les pido un momento de recogimiento. Bueno, muchas gracias. Podemos tomar asiento. Quisiera leerles una nota, una carta que llegó de nuestra Cancillería sobre el tema Malvinas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de abril de 2023. Señor Presidente del Comité de Relaciones Internacionales, Rotary Club de Buenos Aires, doctor Federico Carenzo. Me dirijo a usted a fin de agradecer la invitación a participar del evento en el que se honrará la memoria de los caídos argentinos y británicos en la Guerra de Malvinas. Lamentablemente no podré participar en el acto por no encontrarme en el día de la fecha en la ciudad de Buenos Aires. Quiero aprovechar esta oportunidad para destacar la acción que el Rotary Club de Buenos Aires lleva adelante al honrar a los hombres y mujeres argentinos que pusieron en juego su vida durante el conflicto del Atlántico Sur. El reconocimiento a su compromiso patriótico es una de las formas más sublimes de reafirmar nuestra causa nacional. Asimismo, valoro el gesto de profundo sentido humano de honrar a los caídos británicos en conjunto con la institución homóloga del Reino Unido. Esperando poder acompañar en próximas ocasiones estas iniciativas, los saludo a usted y demás integrantes del Rotary Club de Buenos Aires con la más distinguida consideración. Firma Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Bueno, y para continuar con el homenaje, le voy a pedir a nuestro consocio Federico Carenzo que nos dirija un breve mensaje sobre esta conmemoración. Buenos días. Nuestra Constitución Nacional contiene una disposición transitoria con el siguiente texto. La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Por su parte, nuestro estatuto nos indica en su artículo primero que el Rotary Club de Buenos Aires tiene por objeto, entre otras cuestiones, estimular y fomentar la inteligencia, la buena voluntad y la paz entre las naciones por el compañerismo de sus hombres de negocios y profesionales unidos en el ideal rotario. La articulación de estas dos normas causó
que muchos de nuestros socios, guiados por los valores del Rotary, realizaran una serie de acciones desde 1982 a la fecha que se encuentran muy bien reseñadas en un artículo que se publicó en la revista Vida Rotaria y que escribieron los distinguidos amigos rotarios, el doctor Elías Hurtado Hoyo y el general Raúl Romero. Dentro de estas acciones realizadas a lo largo de 40 años, hubo una que se concretó en marzo del año pasado y consistió en el hermanamiento con el Rotary Club de Londres, con el objetivo, entre otros, de honrar a todos los caídos en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur en 1982, mediante la colocación en silencio de ofrendas florales en los cenotafios existentes en las ciudades de Londres y Buenos Aires. Esta iniciativa contó con la presencia y apoyo del presidente de Rotary International, y a la colocación de las ofrendas florales asistieron los embajadores del Reino Unido y de Argentina. En el marco de este hermanamiento, fui invitado a hablar en el Rotary Club de Londres, donde por esa magia que produce la rueda rotaria, tuve la oportunidad de compartir el mantel con el presidente del Rotary Club Kharkiv, Sergei Savitsky, quien me comentó las dificultades por las que estaban pasando y la necesidad de contar con ambulancias inglesas, con el volante a la derecha para darle un instante más de probabilidades de sobrevida a sus choferes al momento de recibir disparos de francotiradores. Esta historia y el material que recibí lo compartí con la Junta que integraba en ese momento y terminó conmoviendo el corazón de varios rotarios, entre los cuales estaba nuestro presidente electo, Hans Insúa, quien rápidamente tomó la posta, se puso en contacto con Sergei para ofrecer su ayuda y lideró el hermanamiento de nuestro club con el de Kharkiv. Habiendo transcurrido el primer año de nuestro hermanamiento con el Rotary Club de Londres, que tantos frutos nos ha dado, ambos clubes han firmado la semana pasada una declaración conjunta donde se ratifican nuestros lazos de unión y nuestro compromiso común con el diálogo, la cooperación y la amistad, pilares básicos de convivencia y la fraternidad. No quiero terminar estas breves palabras sin referirme al 2 de abril, que es el día instituido para que recordemos a los veteranos y caídos en las Islas Malvinas. A los caídos los hemos recordado hace unos instantes a instancias de nuestro señor presidente. Ahora les voy a pedir, por favor, que nuevamente nos pongamos de pie. Ahora, nuestro deseo es honrar a un veterano de guerra, cuya presencia en la mesa cabecera, junto a dos generales de la Nación, Romero y Pérez Aquino, enaltecen a nuestro club. Hago referencia a un oficial del Ejército Argentino, que concurrió al Teatro de Operaciones Malvinas, con el grado de teniente. Como jefe del escalón de asalto de la primera sección de la Compañía de Comando 601, participó activamente en operaciones de exploración, reconocimiento, búsqueda y rescate, infiltraciones y combates contra fuerzas especiales inglesas. Fue condecorado por el Honorable Congreso de la Nación. Me estoy refiriendo al coronel Fernando Alonso Jardel, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, podemos tomar asiento. Muchas gracias. Nuestro secretario honorario, Guillermo Combal, nos va a brindar el informe de secretaría. Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, preside la primera reunión del mes de marzo, preside la primera reunión del mes de abril nuestro amigo el doctor Jorge Grimpel. El orador de la fecha es el doctor Daniel Artana, quien disertará sobre desafíos económicos 2023-2024.
El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. A tal efecto, le solicitamos hagan llegar las mismas a través del WhatsApp del club. Participan de la mesa cabecera los expresidentes Elías Hurtado Hoyos y Juan Llamazares, y los consocios Ricardo Marcus, Raúl Romero, Ricardo Lagorio, Federico Carenzo y Luis Baumeuble. Especialmente invitados los voy a matar a aquella mesa, ¿eh? Tan terribles hoy. Especialmente invitados nos acompaña el coronel Fernando Alonso Jardel y el general de división retirado Carlos Pérez Aquino y el ingeniero Gustavo Noguera. También se encuentra presente el asistente de la gobernadora Jorge Viedotín, quien al término de este informe nos brindará un breve mensaje. Invitado por Augusto Darget, nos acompaña el señor Santiago Nelson y también nos acompaña hoy el past president Clemente Martínez de Rotary Club de San Isidro. Nos visita el señor Rex Boller de Rotary Club de Montana, también past president. Le deseamos a nuestros consocios que profesan la fe cristiana una muy feliz Pascua y Yag Sameach a nuestros consocios de religión judía. Ya saben, el domingo a la casa de quien voy y para comer las comidas típicas judías voy a la casa de Sergio, que creo que me espera, no sé. Muy bien, dice que siempre. Yo con tal de comer gratis. El próximo 12 de abril ocupará la tribuna el licenciado Martín Tetaz sobre recuperar la moneda y eliminar el sesgo exportador para crecer, evitar la crisis y bajar la pobreza. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos orgullosamente a Rotary Club de Buenos Aires. Jorge, te pido por favor las palabras. Buenos días, queridos amigos. Se dice que la gratitud consiste en exaltar el sentimiento y el reconocimiento que una o más personas tienen hacia los que han hecho un favor o prestado un servicio, por el cual uno desea corresponderle. Esa es la sensación que sintieron y sienten los beneficiarios de los proyectos rotarios en las comunidades, ya que a través de este servicio que nosotros le brindamos desde nuestros clubes, les ha permitido seguramente mejorar su calidad de vida. En esta oportunidad me permito representar esas voces de beneficiarios que le dicen a Rotary, especialmente al Rotary Club de Buenos Aires, muchísimas gracias. Y es que en forma mancomunada con mi club, el Rotary Club de Montserrat, han podido facilitar que cientos y miles de personas se beneficien ahora y en el futuro inmediato con las bondades de dos proyectos que hemos encarado juntos: Autismo Red y Cubos Rubik para no videntes. En Autismo Red se ha creado la primera red social hispanoparlante sobre autismo, impulsada en la convención de Rotary que hubo en Hamburgo en el año 2019, y con el Grupo de Acción Rotaria Mundial, Salud, Educación y Bienestar, que vincula familias de personas con la condición del espectro autista con profesionales y organizaciones afines. Se llevó adelante ese desafío en el marco de una alianza estratégica entre Rotary
el unicornio argentino Globan, las organizaciones de autismo Brincar, Panacea y Apadea, y el Polo IT de Buenos Aires, junto a profesionales del sector y clubes rotarios del exterior, entre ellos el Rotary Club de Burgos, en esta primera etapa. Las comunicaciones son vitales en todo proyecto y en esta oportunidad, gracias al compromiso y al aporte del Rotary Club Buenos Aires, se ha podido encarar un proceso profesional de difusión en medios gráficos, radiales, televisivos, tecnológicos, redes sociales, concientizando e invitando a participar. Con respecto al proyecto de cubos Rubik, estos fomentan la creatividad en forma alternativa de enfocar la educación. Desarrollan la capacidad de resolución, mejoran la memoria, incentivan la paciencia y se aprende a reconocer estas personas elementos en el espacio. Aplicados para no videntes con texturas especiales, les posibilita afianzar las capacidades cognitivas antes enunciadas. Y en esta oportunidad, también gracias al aporte del Rotary Club de Buenos Aires, se pudo ampliar la compra y entregar los cubos en escuelas donde asisten no videntes, proyecto que ya se había iniciado en el Rotary Club Montserrat el año pasado. Nuevamente, gracias al Rotary Club de Buenos Aires, se vio fortalecida la presencia del servicio rotario en nuestra comunidad. Queda mucho camino a recorrer en ambos proyectos y en el caso de Autismo Red estamos invitando en esta etapa a todos los clubes rotarios de Latinoamérica a sumarse a participar, a hacer propio el proyecto para que todas sus comunidades se incorporen escuelas, psicoterapeutas, psicólogos, centro de entrenamiento y todo profesional o entidad o persona física que pueda ofrecer desinteresadamente su servicio y conocimientos para colaborar con este tema. Para que la familia de autistas en cada ciudad, en cada pueblo de Latinoamérica, hoy y del mundo en el futuro, puedan encontrar en esta red totalmente gratis las respuestas a sus preguntas y que fundamentalmente no se sientan solos, que sepan dónde encontrar un profesional, buscar un diagnóstico, dónde recurrir para resolver las lógicas dudas que se localizan en esta guía de acción, sabiendo que hoy 1 de cada 36 nacimientos en el mundo se producen con la condición del espectro autista. Para terminar, quisiera recordar el gran programa de Paul Harris, el fundador de Rotary, encaró solo la plantación de árboles, diciendo que cuando esos árboles crezcan, proporcionarán la sombra donde podrán descansar los viajeros que nunca conoceremos. Así que aquí y ahora nosotros aportamos nuestros conocimientos, nuestros tiempos, esfuerzos y recursos para beneficiar a muchas personas que no conocemos ni conoceremos, pero lo hacemos con la firme convicción de que estamos haciendo el bien en el mundo. El agradecimiento es la memoria del corazón, definía un filósofo chino. En representaciones a voces anónimas y beneficiarias de nuestra acción rotaria, permítame decirles muchas gracias al Rotary Club Buenos Aires, a todos sus socios, especialmente a Jorge Grimper, vuestro presidente, a Luis Curuchet, con los cuales hemos trabajado analizando el proyecto, y al comité que analizó y propició que estos desafíos fueran posibles y se hicieran realidad. Muchas gracias.
nuestra periodista Clara Mariño va a presentar a nuestro orador. Ahora sí. Buenas tardes. Nuestro orador de hoy es el doctor Daniel Artana. Es doctor en Economía de la Universidad de California y desde 1987 Daniel es economista y jefe de FIEL, economista jefe de FIEL. Es consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de Naciones Unidas y de entidades privadas y de gobierno de países en desarrollo. Es además profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Torcuato Di Tella. Y sus áreas específicas de investigación son, entre otras, política tributaria, reestructuración de deuda, reforma de pensiones, privatización e incentivos fiscales a la inversión. Daniel, es un placer escucharte. Bueno, buen día a todos. Gracias, Clara, por invitarme y gracias a ustedes por invitarme. Yo lo que voy a tratar de hacer en los 20 minutos que tengo es resumir un poco las tensiones que tenemos o que uno puede visualizar en el año 2023 y tratar de reflexionar con ustedes los desafíos que tenemos para el año 2024. Yo lo único que voy a pedir cuando a uno le toca hablar en una circunstancia compleja es, lo único relevante, no maten al mensajero porque yo no tengo la culpa, digamos, así que después hagan lo que quieran. Bueno, la primera cuestión es, déjenme ponernos arbitrariamente a final del año pasado. ¿Y qué es lo que uno veía a final del año pasado en materia de actividad económica? Una mala noticia, el PBI llevaba 4 meses seguidos de caída, el diciembre había terminado en 1,4% por debajo del promedio del año. La inflación era muy alta, pero había bajado al 5% mensual, un número redondo, en noviembre y diciembre, así que ahí había habido alguna mejora respecto de la tensión que se había vivido en meses previos. Y el gobierno había logrado cumplir con los compromisos que había acordado en el marco del programa con el Fondo Monetario, lo cual en principio servía como una suerte de ancla para las expectativas de que la cosa estaba por lo menos más o menos controlada. Desde ahí lo que ha pasado es que hemos recibido malas noticias. En parte, había una situación delicada hacia adelante porque ese cumplimiento del programa con el Fondo Monetario se había logrado en parte anticipando dólares e ingresos fiscales de este año. Esos fueron los programas Soja 1 y Soja 2. Puede ser que los productores hayan liquidado algo de stock que no hubieran vendido, pero por la propia dinámica de una devaluación temporal, uno sabía que en esos programas el gobierno iba a recibir dólares, o el Banco Central dólares, que le hubieran vendido después, y el fisco iba a recibir retenciones que hubiera cobrado después. Entonces había ese problema y además ya los pronósticos de las organizaciones que estimaban el impacto en la cosecha, digamos, hablaban de un impacto de la sequía que ya había jorobado mucho la producción de trigo y que podía complicar también la de soja y maíz. El primer trimestre de este año la cosa se complicó más. Primero se reveló que los pronósticos más pesimistas de la sequía eran los que ahora parecen más probables. Según estimaciones de especialistas en el sector, Argentina perdería 47 millones de toneladas de producción y eso tiene un impacto negativo sobre las exportaciones del complejo agrícola ganadero de alrededor de 20.000 millones de dólares, 10.000 más de lo que se esperaba a final del año pasado. El impacto total de las exportaciones es un poco menos porque hay otros sectores como energía que van a compensar eso, pero de todas formas las exportaciones caerían este año
17.000 millones de dólares respecto del año pasado, otra vez 10.000 menos de lo que se esperaba hace unos 3-4 meses atrás. Y bueno, la pregunta es de dónde la economía puede sacar esos dólares. La primera cuestión es si uno está en un país normal. Ya sabemos que Argentina no es un país muy normal en materia económica, pero habitualmente los países que son prudentes acumulan ahorros en alguna parte, habitualmente en reservas en el Banco Central. Entonces, cuando les toca lidiar con una mala noticia, en este caso climática, en un país productor de granos, usan ese ahorro. Pero bueno, en Argentina las reservas del Banco Central eran escasas y de hecho el primer trimestre de este año cayeron en alrededor de 3.000 millones de dólares. El Banco Central tiene hoy reservas netas en el entorno de 2-3.000 millones de dólares, reservas líquidas negativas. Entonces, no hay ahorro. En parte por el impacto, digamos, de la sequía del trigo, en parte porque el Banco Central rifó dólares para intervenir en la brecha cambiaria. Bueno, uno puede hacer una mezcla de mala suerte y de mala praxis. Segunda cosa que pueden hacer los países cuando tienen algo parecido a lo que nos toca vivir a nosotros es endeudarse en dólares para conseguir acolchonar el efecto negativo de esas menores exportaciones. El problema que tiene Argentina es que no accede al mercado voluntario de capitales, en parte por el fracaso en la no sé qué número de reestructuración de deuda que hizo este gobierno, hubo varias que han hecho gobiernos anteriores también, porque la clave en cualquier reestructuración de deuda es que uno la hace para poder acceder a nuevo financiamiento. Argentina lleva 2 años y medio y tenemos, después de que han pasado desde la reestructuración, con el riesgo país a 2.500 puntos, 2.300, el número que ustedes quieran mirar, claramente no puede acceder a financiamiento en el mercado voluntario de capitales. La estrategia del gobierno ha sido tratar de conseguir algo de financiamiento de organismos multilaterales. En el propio programa con el Fondo Monetario, Argentina logró 4.000 millones de dólares adicionales con el fondo. Cuando Massa asumió, consiguió algo de financiamiento adicional de la CAF, del Banco Mundial y del BID, pero todo eso se usó el año pasado. Se consiguió también activar un poco más del swap con China, ya llevan usado 2/3 de ese swap. Se habló de que iban a tratar de hacer algo parecido con el Banco Central de Brasil, pero los brasileños son bastante renuentes y en cualquier caso la cifra sería mucho menor de lo que se destrabó con China. Massa anunció en Estados Unidos que conseguía 3.000 millones de dólares más del BID, del Banco Mundial, de la CAF. Nadie sabe bien si esa plata va a estar disponible este año, porque uno puede tener un programa y se desembolsa a medida que el programa se va ejecutando. Bueno, en definitiva, algún paliativo puede haber, pero no de la magnitud necesaria, digamos, para compensar el efecto de esos 10.000 millones adicionales de caída de exportaciones. Entonces, si uno no tiene estos instrumentos que utilizan otros países en circunstancias que no están en las circunstancias de estrés que tiene Argentina, a uno le quedan 2 opciones. Devalúa para tratar de alentar algunas exportaciones y desalentar algunas importaciones. El gobierno ha dicho que no quiere usar ese instrumento, de hecho hace un crawling peg, pero quiere evitar un salto devaluatorio, por razones políticas, si ustedes quieren. Por lo tanto, ese instrumento tampoco está disponible y lo único que nos queda es recesionar para que las importaciones caigan. Y hacia eso vamos. Ya la actividad económica lucía comprometida, por lo que yo les comenté al principio, pero dado el shock adicional que hemos tenido, nuestra proyección ahora es que la economía este año va a caer entre 3 y 4 puntos. Y eso permite compensar los dólares de menos que vamos a recibir producto de la sequía. Pero además, había otros problemas que tenían que ver con que el gobierno también tenía dificultades para renovar la deuda en pesos o emitida en moneda local. Algunos son bonos dollar link o duales, pero en definitiva se pagan en pesos, así que lo voy a llamar deuda doméstica. En general, ¿qué es lo que habíamos visto el año pasado? Que cuando enfrentaban algún problema de renovación, terminaban usando al Banco Central para financiar al Tesoro indirectamente a través de operaciones en el mercado de bonos. El Banco Central salía y compraba bonos. Ahora, eso obviamente es lo mismo que financiar al Tesoro con emisión monetaria. Eso lo había hecho Guzmán, se hizo en la transición entre Guzmán y Batakis, y también lo ha hecho Massa en menor cantidad, si ustedes quieren.
Pero bueno, había una pila de vencimientos enorme, en parte con entidades públicas que lo van renovando, pero había vencimientos enormes con entidades privadas, bancos, compañías de seguros y también particulares. Entonces el riesgo es que si la renovación no ocurría, el Banco Central se viera forzado a una gran emisión de pesos. Entonces, para tratar de despejar el panorama, el 9 de marzo, el Ministerio de Economía lanza un canje de deuda. Ese canje de deuda no anduvo bien. En general, la gente tiende a mirar qué porcentaje se consiguió renovar. El porcentaje fue un poco menos de lo que esperaba Economía, fue 57%, pero a mí lo que más me preocupó de ese canje es la tasa de interés que se pagó para poder rolar eso. Se pagó algo más de 10% por arriba de la inflación, tiene una tasa de interés de 10% real, que todos sabemos que a tasas de 2 dígitos, en dólares o en moneda constante, la deuda rápidamente se vuelve insostenible. Tenía olorcito a megacanje, ¿se acuerdan del megacanje al final de la convertibilidad? En ese caso era 15% en dólares, era todavía más visible que la cosa iba a terminar mal. Entonces, en realidad, eso que pretendió generar calma, a mi juicio complicó más las cosas. Y después apareció una segunda medida del gobierno, que es forzar a los entes públicos a desprenderse de la tenencia que tienen de bonos en dólares. Tienen bonos bajo legislación extranjera por alrededor de 4.000 millones de dólares y bonares, que son bonos en dólares bajo ley argentina, por algunos dicen alrededor de 15.000, sin contar lo que tiene el Banco Central ahí. Bueno, esta operación generó todo un ruido de si estamos estafando a los jubilados, porque obviamente el principal tenedor de bonos es la ANSES, pero esa es una cuestión anecdótica, porque en realidad esto, a mi juicio, bueno, después obviamente desde el punto de vista legal será otra, pero desde el punto de vista económico, en realidad lo que el gobierno trató de hacer es que los entes públicos vendan los bonos en dólares para hacerse de pesos y con buena parte de esos pesos comprar emisión de deuda del Tesoro. Es decir, estaban tratando de resolver lo que no habían podido terminar de resolver el 9 de marzo. Y alguna gente dijo que también tenían la idea de con eso operar para tratar de bajar la brecha. El problema que tiene eso es que para que la brecha baje, uno tiene que poner dólares, no títulos en dólares. Entonces mi impresión es que la brecha, de hecho la brecha bajó los 2 primeros días y ahora ha vuelto a rebotar. Entonces, más allá del lío, lo que esto revela es que el gobierno está bastante, en particular el equipo económico, está bastante desesperado. Y que en definitiva lo que uno va a tener es que parte de la deuda, o sea, no va a haber reperfilamiento de deuda, sino que parte de la deuda va a tener que ser monetizada por el Banco Central. En un escenario donde uno tiene la inflación muy alta, y en un escenario además donde el primer trimestre también tuvo malas noticias en materia de inflación. Lo que había sido 5 en noviembre y diciembre del año pasado pasó a 6+ en enero-febrero, y marzo va a dar peor que febrero. Febrero fue 6,6, marzo luce que va a estar arriba de 7. Entonces, en lugar de ir hacia el 4 mensual, que esperaba el ministro Massa, quizás para darle mayor sustento a una eventual candidatura presidencial, que obviamente no es mi tema, así que no me interesa mucho hablar de ese tema, la cosa fue para el otro lado. Con un primer trimestre malo en materia de inflación y el riesgo de monetización de una parte de la deuda en pesos del sector privado, en nuestra proyección de inflación está que la inflación que el año pasado fue 94, en lugar de bajar, este año va a subir 115, 120%, puede ser un poco menos, puede ser un poco más. Con todavía muy bajo riesgo de hiperinflación, antes de que alguien me haga la pregunta, porque en realidad la demanda de pesos viene cayendo, pero viene cayendo muy suave. Entonces, las hiperinflaciones en la Argentina han estado asociadas a un colapso en la demanda de pesos. Y en la Argentina hoy hay un problema para que eso ocurra, porque en realidad todos los pesos de la economía, en particular los que tienen las empresas, están atrapados en un gran corralón, porque las empresas no los pueden convertir a dólares, al tipo de cambio oficial.
Eventualmente, si logran sortear las N regulaciones que tienen para comprar contado con liquidación, estoy hablando de empresas grandes, las empresas chicas eventualmente podrán comprar dólar blue, pero uno tiene un mecanismo que ajusta, que es el precio. A lo sumo veremos brecha para arriba, en algún momento la brecha sube tanto que el que tiene los pesos dice, bueno, ya está, ya perdí. Pero eso no quita que eso no tenga consecuencias. Entonces, la segunda cuestión es que vamos a tener un año malo en términos de actividad, como dije, un receso entre 3 y 4 puntos, y una inflación que va a ser más alta que el año pasado, 115, 120%. En ese contexto hay algún riesgo, porque todos sabemos que es un año electoral, obviamente que las encuestas no parece que le estén dando bien al frente de todos, y ahí puede ocurrir algún intento por hacer algún plan platita cuando uno no tiene sustento para hacer un plan platita. Aun cuando el gobierno considere perdido la elección nacional, no sé si el gobierno, pero me parece que la gran electora sí considera perdida la elección nacional, todavía creen que pueden ganar la provincia de Buenos Aires, y un plan platita acotado a la provincia de Buenos Aires es 40% del plan platita que hizo Guzmán, porque la provincia de Buenos Aires tiene un peso enorme, obviamente, como todos conocemos. Si van por ahí, el riesgo es, como no tienen plata, es que la cosa se complique más en términos inflacionarios. Inmediatamente no, por ahí sobre el final del año, digamos, porque siempre hay una demora desde el momento en que uno hace la emisión monetaria y eso pega en la brecha cambiaria y finalmente termina pegando en la inflación. Así que bueno, con eso las perspectivas para el año 2023 no son buenas. El gobierno tiene varios desafíos. El equipo económico ha tratado de sacar varios conejos de la galera, pero son conejos como el perro que se muerde la cola, ¿no? Porque arreglo el problema de este mes y me complico el problema del mes siguiente, y bueno, eso en algún momento, esa dinámica se vuelve más compleja, más allá de que hay una clara intención de que parte de ese costo se transfiera al gobierno que sigue. Déjenme ahora hablar algunos minutos sobre los desafíos del año 2024. Bueno, primero uno tiene que imaginar qué es lo que va a heredar el nuevo gobierno, que asuma el 10 de diciembre. No es fácil hacer ese ejercicio, porque uno diría, bueno, el gobierno supuestamente tiene que acumular reservas, según lo que firmó con el Fondo Monetario, menos, porque le han bajado la meta de acumulación, pero tiene que acumular, tiene que ir a 10.000 millones de dólares a final del año en lugar de 12. En teoría tiene que seguir bajando el déficit fiscal antes del pago de intereses, a 1,9% del PBI. Y en teoría tiene que seguir adoptando algunas medidas que son impopulares, que tratan de bajar el gasto, por ejemplo, en materia de recuperación de tarifas. Ahora, con la economía en recesión y la presión política de la elección, es difícil pensar en que no van a incumplir con el acuerdo con el fondo. Sobre todo porque el fondo revisa con un mes de desfasaje, con lo cual pueden incumplir en septiembre y el problema lo tienen en diciembre, por más que el fondo se queje antes. Entonces, mi impresión es que el gobierno que asuma va a heredar un déficit fiscal, digamos, en el entorno de, antes de intereses, de 3,5% del PBI en lugar de 1,9%, pero esto es una hipótesis. Un déficit total, incluyendo intereses, de alrededor de 5 puntos, 5,5 puntos del PBI. Es decir, una situación fiscal bastante frágil, una inflación muy alta, una economía en receso. Ahí, si uno trata de imaginar, tratando de leer un poco entre líneas lo que dicen los referentes económicos que trabajan en la principal fuerza de oposición, que como saben ustedes hay 4 grupos trabajando, 4, en realidad sería hasta 5. La primera cosa es que por ahí son conscientes de que la Argentina no va a tener financiamiento y que por lo tanto, si uno no reduce drásticamente el déficit fiscal, al revés de lo que hizo Macri en sus 2 primeros años de gobierno, y que el propio Macri en alguna medida ha reconocido que fue un error, la inflación no va a bajar. Porque en definitiva en la Argentina hay lo que los economistas llamamos dominancia fiscal sobre la política monetaria. Hoy, como no tengo financiamiento, todo el déficit lo termino financiando con la maquinita o buena parte, por lo tanto,
Entonces, bueno, uno escucha a la gente hablar de correcciones fiscales de 3-4 puntos del PBI. El problema de eso es fácil hacerlo en la planilla de Excel. Ya la tengo clara acá que me marca que queda poco tiempo, así que si quieren después lo discutimos en las preguntas. Me quedan 5 minutos. En la vida real hay varios problemas, porque además, fíjense que buena parte del ajuste que ha hecho Massa o el gobierno actual lo han hecho reduciendo en términos reales lo que reciben algunos jubilados. ¿Qué jubilados? Los que hicieron aportes. Porque a los que no tienen aportes, que cobran la mínima, que son todos de moratoria, los han compensado con bonos. Entonces, si uno mira, el gasto previsional bajó en algo más de 1 punto del PBI. Ahora, si uno se imagina que el nuevo gobierno es exitoso y la inflación baja de 100 y algo a 10, por la mecánica de la fórmula de ajuste, las jubilaciones suben en términos reales y hay que volver a poner ese punto que se ahorraron Massa y Guzmán. Entonces el problema no es 3,5 o 4 de primario, tengo un puntito más. ¿Dónde se gastó el gobierno esa plata? Se la gastó algo en inversión pública, pero fundamentalmente en el resto de los gastos sociales, básicamente en planes. Entonces ahí apareció un primer candidato. Piensen ustedes que en un gobierno que carece de gestión, porque es de una ineficiencia pavorosa el gasto, la trajeron a Tolosa Paz y en un ratito bajó 9% de los planes. Imagínense si uno lo mirara con algún criterio profesional. O sea, tela para cortar hay. Pero todo esto significa no sé cuántas toneladas de piedra, no sé cuántos cortes en la 9 de julio, no sé cuántos conflictos políticos. Ya vamos de un tema. Entonces, bueno, primera cuestión es... Segunda cuestión, para que lo tengan en mente, porque eso sí es relevante para la toma de decisiones, cuando uno lanza un programa de estabilización, no quiere tener problemas de precios relativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno no quiere, una vez que lanzó el plan de estabilización, que le tenga que subir el precio de la energía 50%. ¿Se acuerdan de Aranguren? No quiere tener que, a los 6 meses, tener que devaluar 50%. Entonces, Argentina hoy tiene algo de atraso cambiario al dólar oficial, tiene atraso tarifario y tiene un montón de distorsiones de precio relativo como consecuencia de los controles de precios que pone el gobierno, que han obligado a las empresas a rebalancear los precios internos. Entonces, ¿qué es lo que esto pasó ya con Cavallo antes de lanzar la convertibilidad? El primer trimestre del año que viene, por decir arbitrariamente el primer trimestre, va a ser el trimestre de limpieza, donde los que asuman ajustarán el tipo de cambio, ajustarán las tarifas, dejarán que las empresas se acomoden, con lo cual uno va a tener al principio del próximo gobierno la inflación yendo para arriba, no para abajo, y yendo para arriba mucho, porque todo esto tiene ruido en el índice. Y ahí supuestamente lanzarán el plan de estabilización, que tiene que tener un mensaje fiscal contundente, porque si no, no le vamos a creer. Ahora, además del problema inflacionario, y con esto voy terminando, Argentina tiene una larga historia de fracaso en términos económicos, con muy bajo crecimiento, un incremento en la informalidad pavoroso y un incremento en la pobreza que ya nos choca en los ojos, es incomprensible que Argentina tenga estos niveles de pobreza. Y para crecer, uno tiene que hacer reformas estructurales. Y las reformas estructurales son un montón. Integrarnos más al mundo, reformar la legislación laboral, o sea, crecimiento, mejorar la formalidad, reformar el sistema tributario, reformar el tema previsional, eliminar una cantidad de regulaciones que ponen hoy provincias, municipios y también el gobierno nacional que traban la competencia, que son onerosas para el sector privado. Es decir, una agenda de cambios estructurales, privatizar empresas públicas, cerrar otras, a las que sigan quedando empresas públicas, cambiar las reglas de gobernanza. Es decir, prácticamente que hace todo de nuevo, como si fuera la Unión Soviética cuando se cayó el muro. Y esa es una agenda muy ambiciosa, pero yo creo que yo en el fondo soy optimista por una razón muy sencilla. Yo creo que es bastante obvio para cualquier político, que en general son renuentes a pagar costos políticos, de que no hay muchas opciones. Y cuando uno no tiene opciones, en el fondo hace lo que tiene que hacer, porque si no se lo comen los piojos.
Así que con eso termino y vamos a las preguntas. Muchas gracias por su atención. Daniel, muchísimas gracias. Sobre el final de tu charla mencionaste el desafío que va a tener el próximo gobierno. Y la pregunta sería, ¿qué magnitud política debería tener ese gobierno? ¿Qué fuerza política para poder enfrentar la magnitud de las reformas que has planteado? Porque se vienen planteando desde hace mucho tiempo y rigurosamente yo te diría que vienen fracasando. ¿Cuál es el desafío político de ese próximo gobierno entonces? Bueno, la primera cuestión es que el punto de partida va a ser mejor que el que tuvo Macri, ¿no? Suponiendo que salgan de Juntos por el Cambio, ¿no? Aunque algunos analistas de los que hacen encuestas dicen que uno no puede decir que Milei tiene probabilidad cero. Lo que yo creo que cualquiera dice es que el kirchnerismo tiene probabilidad cero, o casi cero. Pero suponiendo que gana Juntos por el Cambio, alguien de Juntos por el Cambio, en realidad el punto de partida va a ser que tenés una masa crítica en diputados mucho mayor de la que tenía Macri, como 30, 40 diputados más, lo cual supuestamente deberías ganar algo en la elección, por ahí no estás lejos de tener la primera minoría en la Cámara de Diputados, o sea, de tener mayoría en Cámara de Diputados. Algunos analistas dicen que no, porque el fenómeno Milei le puede comer a algunos diputados y por lo tanto no tener la mayoría, pero eventualmente con los diputados de Milei llegarían. No tenés el Senado, entonces vas a tener que necesariamente acordar con los gobernadores. Habrá que ver cuántos gobernadores son de Juntos por el Cambio, pero parecería que va a mejorar bastante eso, así que obviamente que... A ver, el problema no es solamente convencer a la sociedad, también tiene que convencer a los propios, porque buena parte de la resistencia a las reformas también está dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, no es que los malos son únicamente los otros. Así que, pero yo creo que el punto de partida va a ser mucho mejor del que tuvo Macri en ese, y que en alguna medida es la justificación de por qué ellos fueron muy despacio, ¿no? Así que creo que va a haber una mejor oportunidad. Bueno, acá ya tengo varias preguntas. La primera de ellas, ¿la solución no sería devaluar y comenzar sin espejito de colores? Sí, probablemente, pero no alcanza con eso, ¿no? Yo lo mencioné al pasar, una de las cosas que va a haber que hacer es arreglar el tema cambiario. Creo que este gobierno no lo va a hacer. Este gobierno, por alguna razón, no hizo lo que hicieron Fabri y Kicillof. Hoy ya es tarde para que lo hagan, únicamente lo harían forzado por las circunstancias, digamos. Que fue una devaluación para generar inflación y ganar espacio, porque no cambiaron nada. Eso lo podían haber hecho en algún momento del año pasado. Yo creo que le tienen un gran temor a un salto al vacío, que es entendible, porque devaluar sin reservas en el Banco Central puede generar un problema, pero bueno, la no devaluación también le generó problemas. No es que la devaluación sea agradable, pero hoy, sobre todo con el shock externo que recibió Argentina y no habiendo ahorrado en el pasado, es casi obvio que hay que mover el tipo de cambio. Si se revierte la demanda de pesos en el próximo gobierno, ¿hay manera de que las LELIQs de los bancos no se reestructuren o es inevitable? No, yo creo que las LELIQs, no sé, a ver, si el próximo gobierno tiene que hacer otro canje de deuda no voluntario, o sea, volver a reestructurar la deuda externa, doméstica o la de LELIQs, que en el fondo también es una suerte de deuda pública, es muy difícil levantar eso. Yo creo que si uno resuelve el tema fiscal, el incremento que haya en la demanda de dinero, uno lo puede usar para dos cosas: acumular reservas o bajar el peso de las LELIQ. Mi impresión es que un manejo prudente va a ser mitad y mitad o una cosa así. Bueno, acá te solicitan algún comentario sobre lo que sucedió con YPF y yo podría agregar el nuevo juicio que perdió en Londres por 1.330 millones de euros en nuestro país. Y bueno, es parte de la mala praxis del kirchnerismo, ¿no? Yo no tengo elementos, pero el otro día, si ustedes escucharon el lunes a Carlos Pagni,
Carlos, no sé si vieron, está un poco más contundente de lo que estaba en el pasado, porque él escribía antes, sugería cosas. En una nota que escribió hace, ¿cuánto?, una semana o dos, directamente nombró, puso con nombre y apellido a los dos tipos que supuestamente son los que piden el 12% para tramitar la CIRA, ¿no? Directamente coimas. Y en el caso de YPF, el lunes dijo, imaginando, yo sospecho, con información seguramente que yo no tengo, pero o sea, uno tratar de racionalizar tanta mala praxis, yo no lo puedo hacer. Mi cabeza como economista es una cabeza que tiene cosas racionales. Él lo que dijo es una cosa, por ahí lo hicieron a propósito. O sea, ustedes recuerden cómo fue el proceso. El experto en mercados regulados, porque así lo vendía Brufau delante de sus accionistas en el mundo, que era el grupo Petersen, compró una parte importante de YPF sin plata, porque la pagaba con los dividendos que giraba la propia empresa. Es parecido a las moratorias que hace el kirchnerismo, ¿no? Que a uno le pagan para jubilarse, para cumplir con su obligación con el fisco. Lo del estatuto era claro. Pagni dijo que hay un abogado que no nombró, que advirtió en aquel momento a las autoridades de que uno tenía el riesgo de litigio porque el estatuto era claro de que si uno estatizaba una parte de la compañía tenía que hacer una oferta equivalente a todo el capital. Pero bueno, en ese momento teníamos el ministro de Economía, que era el señor Kicillof, que en realidad fue a hacer un argumento en el Congreso de que no iban a pagar nada. Terminamos pagándole creo que 5.000 millones de dólares a Repsol por su parte. Bueno, nos va a salir la expropiación más cara de la historia, digamos, y para tontos estamos primero en el ranking. Lamentablemente lo pagamos entre todos y no solo el kirchnerismo, pero yo mucho más que eso no tengo para decir, fue un despropósito total. Curioso hoy que todavía hay militantes kirchneristas que dicen que si no se hubiera estatizado YPF, Argentina no hubiera desarrollado Vaca Muerta. Digo, para que veamos el nivel. O sea, yo no digo uno puede discutir si está bien o no tener YPF, que ayudó o no ayudó a Vaca Muerta, uno puede hacer esa discusión. Ahora, decir que no podíamos haber desarrollado Vaca Muerta si no hubiéramos estatizado YPF, marca el nivel de separación que hay, el nivel de surrealismo que tiene esta gente. Porque no estoy hablando de Kicillof, que dice cualquier cosa para justificar lo injustificado. Estoy hablando de militantes que tuitean, gente normal. Entonces digo, es una cosa que requiere una disciplina que no es la mía, requiere un mix de psiquiatras, psicólogos y no sé qué otras cosas más para tratar de entender qué tiene esta gente en la cabeza. Pero bueno. No era para que aplaudieran, esto es para llorar, la verdad. Daniel, otra pregunta. ¿Cuánto puede ayudar a la situación argentina Vaca Muerta y el litio? Bueno, yo creo que hay una gran oportunidad. Por eso cuando, miren, una de las cosas que tiene que no conté de la próxima administración es que la bomba que explotó, que no fue financiera hasta ahora, algunos hablaban de la bomba financiera, en realidad a la Argentina este año y a este gobierno le explotó una bomba real por la sequía. Ahora, si uno mira los reportes del gobierno americano que dicen que la niña se terminó, y uno mira algunos reportes de consultoras especialistas en el tema agrícola que dicen que en algunas áreas de trigo ya uno puede hablar de una cosecha normal de trigo porque ya ha empezado a llover razonablemente y obviamente las chances del maíz y la soja son mayores, uno debería tener un rebote importante. Así que por ahí el año que viene, el gobierno que viene hereda 15.000 millones de dólares de exportaciones de más, lo cual obviamente le da un espacio al principio, sobre todo cuando uno tiene que lidiar con todo el ruido que va a tener. Ahora eso es un rebote, obviamente el sector, ahora voy a ir no es que me olvidé de la pregunta, el sector agropecuario tiene un gran potencial en la Argentina, si uno le sacara un montón de cosas que tiene arriba de la cabeza en materia de intervención estatal, pero ahí tenemos dos sectores donde hay una gran oportunidad. Y ahí sí, el gobierno ha movido un poco tardíamente el gasoducto, lo cual va a permitir este año en algún momento, no sé si en el momento que lo proyectó el gobierno, quizás un poco después, pero aumentar el abastecimiento de gas alrededor de 10 millones de metros cúbicos por día. El segundo tramo del gasoducto son otros 10 millones más. Argentina tiene una producción hoy, para los que no son del sector, si no recuerdo mal, de 110. Acá hay gente del sector, así que me corrige. 10 o 20 es un número muy importante
que va a permitir acolchonar la declinación de Bolivia, que es de donde importamos más barato. El sector también se ha movido, como era natural, hacia una mezcla más intensiva en producción de petróleo, en vaca muerta, porque el petróleo es menos expropiable que el gas, menos cautivo. En petróleo, además, han ampliado un oleoducto, han reparado un oleoducto que va a Chile, con lo cual uno puede ir en un par de años a 5.000 millones de dólares más de exportaciones rápidamente. En litio, obviamente, hay un gran potencial y hay inversiones internacionales ahí. Es decir, eso va a ayudar un montón. Y después Argentina, los sospechosos de siempre, la industria del conocimiento ha hecho una gran revolución. En turismo, se ha normalizado el mundo, tiene una gran oportunidad. Parece inteligente esto de tratar de lograr, que lo ha impulsado el embajador argentino en China, de tratar de lograr un vuelo directo, entre comillas, de China a la Argentina. Es decir, hay grandes oportunidades. Lo que pasa es que nosotros hemos sido campeones en desperdiciar oportunidades, porque esas oportunidades, o a unas parecidas, estuvieron siempre disponibles. Como que nosotros tenemos disponible, no sé, la felicidad y nos empecinamos en irnos. O sea, tenemos la entrada al paraíso y nos empecinamos en irnos para el infierno, ¿no? Entonces yo creo que como no hay mucha opción, la dirigencia política argentina se va a poner esta vez los pantalones y va a tratar de aprovechar estas oportunidades, ¿no? Ahora, por ahí soy demasiado optimista, pero creo que uno tiene una lista de cosas que deberían ayudarnos a poder tener una economía con un crecimiento razonable. Y detrás del crecimiento, junto con otras reformas, viene el empleo formal y detrás de eso viene la reducción de la pobreza, junto con otras cosas que hay que hacer, porque hay gente que sabemos que no es empleable y por lo tanto la solución es mucho más compleja. Pero si uno no crece, todo es más difícil. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad y esos son dos sectores que claramente van a ayudar. Y donde, afortunadamente, la cosa ya está lanzada, es decir, uno no tiene que empezar de cero. Bueno, me quedan tiempo para 2 preguntas. Lamento otras que me están llegando, pero tengo que terminar. Y 5. ¿Cuál es su opinión sobre que en el año 2025, independientemente de cuál sea el gobierno, hay un factor objetivo que sería el cambio de la balanza comercial en materia energética? Supone que tengamos un escenario mucho más optimista que el del 2023-2024. Sí, hablábamos de eso recién. Yo creo que hay una oportunidad, eso está caminando bien. Ustedes piensen en realidad que si tuviéramos otro costo del capital, de hecho ya hay dando vuelta algunos proyectos, Argentina tiene la posibilidad de, en lugar de importar el LNG, exportar el LNG, lo cual requiere inversiones muy importantes. Están trabajando algunas empresas en inversiones por ahí no tan grandes, pero uno tendría una oportunidad de convertirse, de suplir lo que Rusia le vendía a Europa y al resto del mundo, que es un proveedor que se ha convertido por razones políticas en un proveedor no querido por el mundo occidental. Eso requiere inversiones de una magnitud enorme y requiere, por lo tanto, un costo del capital en el sector privado, que uno le saque parte del riesgo que está metido en esa tasa de descuento por la inestabilidad macroeconómica, ¿no? ¿Hay riesgo de plan Bonex? Bueno, a ver, en la Argentina uno nunca puede decir que algo tiene cero probabilidad. Yo digo, cuando uno va, a mí me ha tocado dar charlas de economía en la Argentina y compartir paneles con colegas de otras partes de la región, y a veces uno los envidia porque, a ver, a la pregunta, por ejemplo, ¿va a haber hiperinflación? Ustedes piensen a cuántos economistas de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Perú, de Colombia, no sé, de Surinam, ¿alguien alguna vez se le ocurriría hacerle esa pregunta? Bueno, a nosotros nos la hacen y yo le tengo que contestar y la probabilidad es bajísima, pero no es cero. Lo mismo con el plan Bonex. ¿A qué economista de Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, alguien se le ocurriría pensar el Estado va a manotear los depósitos? Ni siquiera piensan la pregunta. Y acá la pregunta es válida y yo tengo que decir, la probabilidad es muy baja, cercana al 0%, pero en la Argentina uno nunca puede decir de este agua no debe beber. Daniel, la última... No yo, beberán los otros, porque yo plan Bonex no iría. La última pregunta. Si tuviera frente a vos al próximo ministro de Economía de la Argentina, ¿qué consejo le darías? Al ministro de Economía, no al presidente. Si querés al presidente. O presidenta, porque si no se nos va a enojar Patricia.
Aunque se dice presidente, creo, ¿no? Eso que le enoja tanto a Cristina. Mira, yo creo que para el ministro de Economía, lo que uno, si yo lo tuviera hoy, si supiéramos quién va a ser, la primera cuestión es preocuparte por tener un plan que cierre. Porque a veces los que quieren ir, es increíble que haya gente que quiera ser ministro de Economía de este país, voluntariamente meter la cabeza en la guillotina. Pero bueno, ir a meterse ahí, vos preocupate no por la interna de si vos va a ser Juancito o Pedrito, o si Pedrito te va a sacar el lugar, sino preocupate por tener un plan que cierre. Y tenés plan A, plan B y plan C para cada medida, excepto las que no tenés opción a que sea plan A, porque si no... La persona con la cual yo hice la tesis en UCLA, que es un hombre sabio, todavía vive, tiene como 90 y pico de años, él decía que en la macro uno no se puede equivocar. Y en la micro hay que tener good batting average, que es una expresión. Batting average viene del béisbol, para que tengan idea, un buen bateador en béisbol, un excelente bateador, batea 1 de cada 3 que le tiran. Así que en la micro uno sabe que la vida es compleja. Pero en la macro no te puedes equivocar. En las otras tenés que tener plan A, plan B, plan C, porque la política va y negociaciones complejas y el presidente / presidenta tendrá que decidir si tiene suficiente capital político. Mira, te tenés que pelear con los gobernadores, con el kirchnerismo y la izquierda. 14 toneladas de piedra nos hacen precio. Preparémonos para cientos de toneladas de piedra, pues les va la vida. Ellos les tiene que ir mal al gobierno que viene en la lógica kirchnerista. Te tenés que pelear con los sindicalistas. Si querés hacer, te tenés que pelear con algunos empresarios. O sea, son muchos frentes abiertos. Entonces, ahí esa cuenta política la hará. Entonces, vos tenés que tener como ministro de Economía alternativas que mejoran la cosa, aunque no sean lo que te gustaría hacer idealmente. Esa sería mi sugerencia. Daniel Artana, muchísimas gracias. A vos, Clara, y gracias a todos. Muchas gracias, agradecemos al doctor Daniel Artana. Quédate parado. Y vamos a entregarle, como testimonio de su paso por el club, nuestro libro del centenario. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por terminar nuestra reunión. Felices Pascuas, Hag Sameach, y espero que tengan un lindo fin de semana.